Cuando he dicho Josué capítulo 1, muchos de ustedes dirán, oh, si me lo sé de memoria. Muchos de ustedes dirán, uy, acabo de escuchar 15 predicaciones diferentes en lo que va de año de Josué capítulo 1, porque es indudable que Josué capítulo 1 es muy conocido. ¿Quién no ha escuchado aquello de fuérzate y sé valiente? Especialmente cuando tienes que ir a hacer como hombre las labores de hogar porque la señora no está allí, tienes que ir a fregar un montón de trastos. Te dices, esfuérzate y sé valiente. Quizás muchos de ustedes están esperando un mensaje de esos, de los que hay por allí que dicen que traen nueva revelación. Pues no. Tengo que decirles que este es un mensaje corto y al uso, porque hoy es un día especial, hoy es un día de celebración. Hoy es un día en el cual al finalizar este tiempo tendremos un tentempié, tendremos coinonía. Así que el mensaje no busca causar en usted una gran impresión. Nosotros simplemente haremos la lectura de la palabra e iremos allí con la intención de que lo que Dios nos ha permitido traerles hoy aquí sea de beneficio, de bendición, edifique sus vidas. Vayan conmigo otra vez al capítulo 1. Y yo iré contando una historia y quizás citando algunos versículos. El capítulo 1, en realidad los grandes estudiosos de la Escritura nos dicen que contiene 3 grandes divisiones que nos llevan al resto del libro. Y yo quiero ir brevemente contando acerca de estas divisiones e ir relatando lo que hay aquí en la Escritura. Si usted va al capítulo 1, al versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire, hay una promesa aquí. Hay una promesa que hay que poseer. Hay una tierra que hay que conquistar. Habían pasado casi 500 años desde el momento en que aquel grupo de personas habían entrado a Egipto y habían entrado como invitados. Si todos recuerdan la historia que está ya al final de Génesis, de cómo había entrado aquel grupo de personas al pueblo, el pueblo, cómo había llegado a Egipto, habían llegado cumpliendo algo que aparece por allá en Génesis 12:40, yo lo voy a nombrar, donde decía que el pueblo iba a ser esclavo en tierra extraña por 430 años. Esos 430 años que había pasado el pueblo de Israel en Egipto habían hecho una profunda mella en su manera de ser. Entraron como señores invitados. Entraron como los enchufados. Entraron allí como los jefes, entraron allí con sus maneras de pensar, entraron allí con su vestimenta, con su dieta, y poco a poco el vivir en Egipto fue cambiando en ellos su manera de pensar. Si usted lee la Escritura con calma, usted verá que por allá en el capítulo 1 de Éxodo, en el versículo 11, dice que cuando más o menos habían pasado unos 30 años desde el momento en el cual habían entrado, había muerto aquel faraón y se levantó un faraón, un rey de Egipto, dice la Escritura, que no conocía a José. Y empezaron a haber cambios sociales, cambios importantes en la dinámica, de la manera en la cual se unía aquellos dos pueblos. Y aquellos que habían entrado como señores de la casa, como enchufados con el gobierno,
empezaron a pasar de ser enchufados que comían gratis en los restaurantes, voy a usar palabras de ahora, a empezar a trabajar. Miren, los egipcios tenían 10 categorías diferentes para los esclavos. Y estos israelitas, este pueblo de Dios, fue pasando poco a poco de la categoría de señoritos, de señorones. Después los vemos por allá en el capítulo 1, el versículo 11 de Éxodo, lo vemos que les someten a pagar tributo. Ya habían descendido la mitad en la escala social de Egipto. Ahora eran trabajadores asalariados que tenían que pagar tributo y que encima de eso tenían que comportarse bien para que no hubiese la ira de los capataces. Aquel cambio fue a peor, porque no solamente cambió su estructura de pensamiento, sino que fue hasta a cambiar su manera de vivir. Pasaron de ser pastores nómadas a ser albañiles. Y he de decirles que hasta la vestimenta cambió, porque el nivel de albañiles que había en aquella fecha eran los esclavos, y hay que ver las pinturas de Egipto para ver que prácticamente estaban desnudos. Por eso dice que cuando salen enriquecidos. ¿Se acuerdan que cuando salen con las vestimentas de los niños? Llevaban las vestimentas. Despojaron a los egipcios. Les cambió las dietas. Esos 430 años en Egipto les cambió la dieta, les cambió la manera de pensar, les cambió la autoestima, porque esto es importante. Nosotros aquí no predicamos ni prosperidad ni nada de eso, pero predicamos que siendo hijos de Dios tenemos que tener claramente definidos nuestros conceptos y nuestra posición como hijos de Dios, nuestras obligaciones y nuestros deberes. Y así que llega el momento en el cual, después de 430 años, Dios aparece con la figura de aquellos milagros y trae a Moisés. Porque había una tierra que había que poseer. Había una promesa que había que echarle mano, pero no podían echarle mano con vestimenta de esclavo, con zapatillas de esclavo y con mente de esclavo. Era muy complicado. Lo saca Dios con mano poderosa, dice la Escritura, con unos milagros portentosos, y los mete en el desierto. No podemos poseer la promesa de la tierra, no podemos poseer lo que Dios nos da si nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestra manera de entender la vida no está en línea con lo que Dios nos manda en la Escritura y espera de nosotros. Llega allí aquel grupo que había visto aquellas cosas maravillosas de parte de Dios, y ese grupo, ¿saben lo que hace? Murmura, desobedece, y Dios dice: así no se puede pasar a poseer la tierra, hay que cambiarles. Si usted fuese a Números, en el capítulo 14 de Números, por allá por el versículo 29, Dios dice: todos aquellos que son mayores de 20 años, como se han rebelado 10 veces contra mí, no van al baile. No entran. El mismo número en el capítulo 1, por allá por el versículo 46, nos dice que eran 603,550 mayores de 20 años. Esos quedaron postrados en el desierto, o una gran cantidad de esos. La distancia, cuando llegamos al versículo 2 de Josué capítulo 1, en términos de tiempo, desde el momento en que entran hasta el momento en el cual hay un río Jordán, que es lo único que les separa de la tierra prometida, es más o menos la distancia que nos separa a nosotros del viaje de Cristóbal Colón. Días más, días menos. Años más, años menos.
Cristóbal Colón va en octubre de 1492, ¿verdad? 500 años. O lo que nos separaría a nosotros de las 95 tesis que Lutero clavó allí en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, 1517. Estamos hablando de 430 años más 40 años en el desierto, 470. Y ahora el pueblo se enfrenta a pasar el Jordán. Toda aquella promesa, aquella cosa que se había constituido en el pensamiento de ellos, porque originalmente fue dada a Abraham. La promesa de la tierra prometida fue dada a Abraham. Está por allá por el capítulo 15 de Génesis. Y ahora están enfrente allí y un pueblo de aproximadamente 3 millones de personas en los cuales Dios ha venido trabajando, sacándolos, metiéndolos en el desierto, cambiando su manera de pensar, quitando del medio a aquellos que eran un estorbo. Dice la Escritura que aquellos que se rebelaron contra mí 10 veces no van a entrar. Por eso quedarán sus cuerpos postrados en el desierto. 603,550, dice la Escritura, hombres eran mayores de 20 años. Y allí ahora tenemos al frente la tierra prometida, aquella que era, si Dios quiere, el año que viene. Aquella que estaba en los planes, como muchos de nosotros tenemos planes, ¿verdad? Si Dios quiere, el año que viene me voy a Nueva York. Si Dios quiere, el año que viene tendremos otro local. Si Dios quiere, el año que viene haremos lo siguiente. Y allí está ese pueblo. Y al frente de él hay un hombre llamado Josué. No era ningún muchacho. La Escritura nos enseña que Josué en ese momento tendría alrededor de 80 años. Y el pueblo estaba conformado por gente que tendría en promedio 50 años. 3 millones de personas listos para poseer la tierra. La tierra había que poseerla. Por eso dice la Escritura, vuelva conmigo, el versículo 2 dice, levántate y pasa este Jordán. ¿Por qué dice allí este Jordán? ¿Por qué nos llama a pasar el río Jordán? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué está esto en la Escritura? Si usted va al capítulo 13, el versículo 15, usted verá que allí claramente dice que en ese momento, que muchos de los autores calculan que sería el día 10 de Nisan del año 1240. Hay varias fechas para eso. He escogido esta a efectos ilustrativos. Que si fuera en el año 2025, ¿sabe qué día sería? El 8 de abril del 2025. ¿Qué día estamos hoy? Hace 5 días. Hace 5 días de esto. Tenían que pasar un Jordán que no era el Jordán común y silvestre, porque en aquellas fechas el Jordán se nutre del deshielo que viene del monte Hermón. Y se nutre a la vez de 3 ríos. Recuerdo 2 de ellos, Asbani uno y Dan el otro. Y creo que el tercero es Baní. Y aquello estaba prácticamente imposible de pasar. El título de la predicación de hoy es Esfuérzate. Dios está contigo. Amén. Y aquel hombre de 80 años, un hombre de guerra, que había sido puesto allí porque Moisés había orado a Dios. Números 27 nos dice que Moisés va a Dios y le dice, búscate uno, pon uno sobre la congregación. Y Dios trae a Josué. Algunos piensan que probablemente Caleb estaba más apto. Pero Dios hace así, escoge
¿A quién? ¿A quién no es apto? Porque si no, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanagloria. Recuerdo que en una oportunidad fui a ministrar junto con un pastor unos bautismos. Y el pastor me invitó a ir a su oficina. Hizo una oración que yo todavía recuerdo. La oración fue: Señor, yo no soy digno de donde me has colocado. Me has sacado de detrás de las ovejas de mi padre. Ninguno de nosotros es digno. Pero tenemos un Dios poderoso. Y hasta aquel hombre a punto de cruzar el Jordán. ¿Por qué? Porque la promesa que está allí en el versículo 3 es que ya había sido entregada, pero había que cambiar el chip, había que cambiar la manera de pensar. Y esto, mis queridos hermanos, no es una cosa muy fácil. Muchos de nosotros venimos a las congregaciones con una manera de pensar que no es la adecuada y se nota en medio de la vida nuestra. Se nota constantemente a través de nuestras acciones, la que hacemos en privado. Pero para poder pasar, había que pisar. Lea de nuevo el versículo 3 conmigo. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Iglesia de Calahorra. Nuestro hermano Pastor Sergio ha dicho, no es para quedarse aquí. No es para quedarse aquí. Y es asombroso, no creo en las coincidencias, yo creo que Dios tiene control de las cosas. Cuando empezamos a mirar los locales, que arrancamos a ver locales por allá en el año 2023, ¿verdad, Johnny? En el 2023 vimos muchísimos locales. Pero para ver este local, ¿sabe usted lo que hicimos? Invitamos a toda la iglesia. Y toda la iglesia vino y pisó. ¿Me van entendiendo? Pisaron este local y me llamaron y me dijeron, pastor, este es. Y mire, estamos aquí de una manera milagrosa. Pues igual tenemos que hacer con todo lo que está desde esas ventanas hacia afuera. Tenemos que ir a pisar, a reclamar, a poseer la tierra que Dios nos ha entregado. Nos ha entregado Calahorra. Nos ha entregado Tudela y sus alrededores. Nos ha entregado Pamplona. Nos ha entregado Logroño y sus alrededores. Amén. Y si Dios quiere, Soria. ¿Y qué es lo que quiere? La iglesia no está llamada a estar metida entre cuatro paredes. No es la función de la iglesia. Entonces hay que cambiar el chip. Hay que cambiar nuestro chip y saber que tenemos que ir a pisar el territorio que Dios nos ha entregado. Pero vamos a seguir aquí. Vamos un momentito al versículo 5. ¿Lo tienen? Mire, para usted poder actuar en consecuencia, usted no solamente tiene que conocer del Dios de la Escritura, usted tiene que conocer al Dios de la Escritura y tiene que conocer las promesas del Dios de la Escritura, y solamente usted lo puede hacer si usted pasa horas leyendo la Escritura. Viniendo aquí a los estudios bíblicos, participando de todos estos cursos que se están dando aquí, ¿verdad? ¿Quién participa de los cursos los domingos por la mañana? A ver. Uy, voy a tener que poner un montón de gente en ayuno y en disciplina. ¿Por qué tenemos que conocer al Dios de la Escritura? Lo voy a explicar con un ejemplo.
¿Por qué tenemos que conocer las promesas que Dios nos ha dado? Lo voy a explicar con un ejemplo. Hace unos días tenía yo las manos llenas de tinta. Porque en casa tenemos una impresora, ya es mayor, del año 2005. Y ya no se consiguen los cartuchos. Entonces, desde China, sin las tarifas de Donald Trump, por supuesto, me traje unos cartuchos para poder llenarla. Y yo los iba llenando, y cuando los hermanos me veían con los dedos llenos de tinta, yo les decía, a título de chiste, les decía, es que ese es el problema de estar en una iglesia pobre. Igual voy a tener que ir a echar currículum en la iglesia de estos señores, Y tenía yo los dedos llenos de tinta porque la llenaba y mi cabeza no había visto algo importante porque tenemos una segunda impresora en casa. Esta segunda impresora, cuando yo la vi desde afuera porque le pertenece a Arturo, y yo no quería utilizar la segunda impresora que está en casa, la impresora de Arturo, porque había mirado por internet y un cartuchito así, 46 euros. Valía más el collar que el perro. Pero había que imprimir cosas para la congregación y me pilló ese momento en el cual ya yo metía tinta y salía tinta por el cartucho, los dedos manchados. Y dije, voy a conectar la impresora de Arturo. Ojo a donde voy. La conecté, hice la descarga que hay que hacer de los archivos y ¡voilà! Aparece un mensaje. Dice, gracias por instalar, está prácticamente nueva. Gracias por instalar la impresora HP. La publicidad no me la pagan. HP 6320, o algo así. Tiene usted 3.500 páginas de impresión a full color gratis. Yo no había leído el manual. Y como no había leído el manual, no conocía lo que el fabricante, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, no conocía las bondades de aquel que me llamó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, en los cuales soy poseedor. Hay sus condiciones, cuidado. Hay sus obligaciones de las bendiciones y de las promesas que están allí. O sea que no solamente tenemos que pisar el territorio, porque podemos hacer caminatas de oración aquí todo el día, la gente cansada. ¿Cuántas caminatas de oración de hacer allí, verdad, mi hermana Erika? En Tudela, montones. Pero tenemos que ir en la oración y creyendo en las promesas inalterables, eternas y profundas de Dios. 3.500, ya ahora imprimo lo que quieran, a color. Porque la Escritura me dice aquí que cuando yo estoy con el Señor, cuando lo conozco, cuando hago lo que dice, porque nunca se apartará de mi boca lo que dice el libro. ¿Qué dice aquí? Dice que voy a ser prosperado, ¿verdad? Así que son dos condiciones que tenemos que cumplir en esta iglesia, pero también en Tudela, pero también en Logroño. Pisar la tierra que Dios nos ha dado, porque estaba dada antes de que cruzaran el Jordán. Por cierto, el Jordán lo cruzan de manera milagrosa. Separan las aguas, se detienen 10 kilómetros arriba. ¿Usted sabe la distancia que tenían que tener 2 millones, 3 millones de personas para cruzar? Aproximadamente esos kilómetros. Dios es perfecto. Este local fue provisto cuando Dios consideró que era el momento. No lo buscamos. ¿Dónde está Edgar? No lo buscamos. Vino solo este local a nosotros. Esto no significa que nos vamos a quedar sentados aquí sin hacer nada, Hay que trabajar.
Hay un dicho católico, a mí me gusta, cuidado, no sé de dónde habrá venido, pero dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Así de claro. Ahora voy a concluir con esto, porque ya esta es la hora en que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, mis hermanos. Voy a concluir con lo siguiente. ¿Sabe usted que he descubierto que Goliat era más valiente que David? No vayan a apedrear al pastor, cuidado. Está en la escritura. O apedréme después del tentempié, pues por lo menos irme con la barriguita llena. ¿Por qué Goliat era más valiente que David? Todos conocemos la historia de David. ¿Quién no la conoce para contarla rápidamente? Pues mire, vaya conmigo al capítulo 17 de la primera de Samuel. Algunos estudios dicen que quizás este hombre, Goliat, podría estar por los 3 metros. Algunos otros establecen que estaría por una altura de 2,5 metros. Era un bicharraco. Un paladín, así lo llama la escritura. Y nuestro amigo David, tenemos entendido que era lo que llaman en nuestros países, o por lo menos allá en Venezuela, pequeño de estatura. Ahora, quiero que descubra conmigo por qué David no tenía la valentía que tenía nuestro buen conocido Goliat. Vaya conmigo al versículo 45 del capítulo 17. ¿Lo tienen? Sí. Dice así la escritura. Entonces dijo David al filisteo. ¿Se acuerdan que se estaban encontrándose uno enfrente del otro? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, subráyelo, en el nombre de Jehová. ¿Lo ves? ¿Lo ves? De los ejércitos. Claro, así cualquiera, ¿no? Ni José era valiente, ni Daniel era valiente, ni Samuel, ni Jefté, ni Gedeón, ni los profetas, sino, iglesia de Calahorra, iban con Dios. Y el versículo 9 del capítulo 1 que estamos leyendo, y con esto concluimos y podemos seguir adelante, nos dice lo siguiente. Escuchen lo que nos dice. Jehová tu Dios. Eso es exactamente igual de lo que nombró Pastor Sergio. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así, con esa mentalidad, sí podemos reclamar la promesa y sí podemos ir a poseer la tierra. No solamente lo que nos ha entregado aquí, sino lo que nos ha entregado, como decían nuestros hermanos, a la Asociación de Iglesias Bautistas del Norte de España. Cuando Dios está con nosotros, mis hermanos, olvídense. No hay que ser valiente, hay que ser esforzado. La valentía viene después porque tenemos al Señor a nuestro lado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.